¿Alguna vez te has preguntado cuál de los 12 apóstoles tuvo la muerte más brutal? La respuesta te va a dejar sin palabras. Entre todas las formas terribles en que murieron los seguidores de Cristo, hay una que supera cualquier pesadilla. Una muerte tan cruel que incluso los verdugos romanos la consideraban el castigo más extremo. Prepárate para conocer una historia que cambió el curso de una nación entera. Mira, cuando hablamos de los apóstoles y cómo murieron, la mayoría de la gente piensa en Pedro crucificado cabeza abajo o en Esteban apedreado. Pero hay una muerte que supera a todas las demás en brutalidad, y curiosamente, es una de las menos conocidas. Durante años, he estudiado los martirios apostólicos, y te voy a ser honesto, hay una que me quitó el sueño durante varias noches. No es solo por la forma en que murió, sino por las circunstancias y el testimonio que este hombre dio hasta su último aliento. La historia oficial de la Iglesia primitiva está llena de huecos. Los historiadores romanos no tenían mucho interés en documentar las muertes de lo que ellos consideraban fanáticos religiosos. Pero gracias a escritos antiguos, tradiciones que se mantuvieron vivas en comunidades cristianas remotas y algunos documentos que sobrevivieron a las persecuciones, podemos reconstruir lo que realmente pasó. Estamos hablando de una época donde ser cristiano no era solo ilegal, sino que era considerado una traición al imperio. Los romanos toleraban muchas religiones, pero el cristianismo tenía algo que los ponía nerviosos. Era exclusivo. Los cristianos no solo adoraban a Cristo, sino que se negaban rotundamente a adorar al emperador. Esto creaba un problema político enorme. El culto al emperador era lo que mantenía unido al imperio. Era el pegamento social que hacía que personas de culturas completamente diferentes se sintieran parte de algo mayor. Cuando los cristianos se negaban a participar, no era solo un asunto religioso, era subversión política. Los apóstoles sabían esto perfectamente. Jesús mismo les había advertido en Mateo capítulo 10, versículos 16 al 22. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No era una advertencia vaga, era una profecía específica de lo que vendría. Cada uno de los 12 enfrentó esta realidad de manera diferente. Algunos fueron ejecutados rápidamente, otros torturados durante días, pero hay uno cuya muerte fue tan brutal que incluso los soldados romanos, acostumbrados a la violencia, quedaron impactados. El nombre de este apóstol aparece en todas las listas bíblicas, pero su historia se perdió durante siglos en los rincones más remotos del mundo antiguo. Su martirio no ocurrió en Roma ni en Jerusalén, donde los historiadores estaban atentos. Sucedió en una región montañosa, lejos de los centros de poder, pero su impacto fue tan grande que transformó toda una civilización. Lo que vamos a descubrir juntos no es solo la historia de una muerte brutal, es la historia de un hombre que prefirió sufrir lo indecible antes que negar su fe. Un hombre que convirtió su agonía en el testimonio más poderoso que esa región había visto jamás. Para entender realmente lo que pasó, tenemos que conocer quiénes eran estos hombres que Jesús escogió. No eran superhéroes, eran personas comunes y corrientes con defectos, miedos y limitaciones como cualquiera de nosotros. La lista de los 12 aparece en varios lugares del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4, encontramos sus nombres: Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. Cada uno tenía su personalidad única. Pedro era impulsivo, siempre hablando antes de pensar. Juan era el más joven, probablemente un adolescente cuando Jesús lo llamó. Tomás tenía esa personalidad escéptica que necesitaba evidencias. Mateo había sido recaudador de impuestos, traicionando a su propio pueblo por dinero romano. Pero entre todos estos nombres, hay uno que muchas veces pasa desapercibido: Bartolomé. En algunas listas aparece como Natanael, que muy probablemente era su nombre real, siendo Bartolomé un apellido que significa hijo de Tolmai. La primera vez que vemos a este hombre en acción es en Juan capítulo 1, versículos 45 al 51.
Felipe encuentra a Natanael y le dice que han encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. La respuesta de Natanael es clásica. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esta pregunta revela algo importante sobre su carácter. Natanael no era alguien que se impresionara fácilmente. Era un hombre que cuestionaba, que pensaba antes de creer. Cuando Felipe lo lleva ante Jesús, sucede algo extraordinario. Jesús lo ve venir y dice: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael se sorprende: «¿De dónde me conoces?». Y Jesús responde: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Esta respuesta deja a Natanael completamente impactado. En esa cultura, sentarse bajo una higuera era sinónimo de meditación profunda, de búsqueda espiritual. Jesús no solo había visto su cuerpo bajo el árbol, había visto su corazón buscando la verdad. La respuesta de Natanael es inmediata y poderosa. «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». De escéptico a creyente en segundos. Así era este hombre. Cuando se convencía de algo, se entregaba completamente. Después de la ascensión de Jesús, cada apóstol tomó un camino diferente para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pedro se quedó inicialmente en Jerusalén, luego fue a Roma. Juan también estuvo en Asia Menor. Tomás, según la tradición, llegó hasta la India. Bartolomé tomó una ruta diferente. Las fuentes históricas más confiables lo ubican predicando en Arabia, luego en Persia y finalmente en Armenia. Armenia era un reino estratégico entre el Imperio Romano y el Imperio Persa, constantemente disputado por ambas potencias. Lo que hace único a Bartolomé entre los apóstoles es que él llevó el Evangelio a una región donde nunca antes había llegado el cristianismo. No tenía comunidades judías establecidas como punto de partida, no tenía sinagogas donde predicar inicialmente. Llegó a un territorio completamente pagano, con sus propios dioses, sus propias tradiciones, su propia forma de ver el mundo. Este contexto es crucial para entender lo que vendría después. Bartolomé no solo estaba predicando una nueva religión, estaba desafiando todo un sistema de creencias milenario. Estaba poniendo en riesgo no solo estructuras religiosas, sino económicas y políticas. Los sacerdotes paganos de Armenia no eran solo líderes espirituales, eran parte del poder político. Los templos no eran solo lugares de adoración, eran centros económicos donde se realizaban sacrificios costosos, donde se vendían amuletos, donde funcionaba todo un sistema que daba de comer a muchas familias. Cuando Bartolomé llegó con el mensaje de que había un solo Dios verdadero, que los ídolos no eran nada, que la salvación era gratuita a través de Cristo, no solo estaba predicando teología, estaba atacando los cimientos de toda una sociedad. Para entender por qué la muerte de Bartolomé fue tan brutal, necesitamos meternos en la mente del Imperio Romano del primer siglo. Roma no era simplemente un gobierno, era una maquinaria perfectamente diseñada para controlar el mundo conocido. El genio de Roma estaba en su flexibilidad religiosa. A diferencia de otros imperios que imponían sus dioses por la fuerza, Roma adoptaba y adaptaba las religiones locales. Cuando conquistaban Grecia, incorporaban los dioses griegos. Cuando llegaban a Egipto, encontraban paralelos entre sus dioses y los egipcios. Este sistema funcionaba perfecto hasta que apareció el cristianismo. Los cristianos tenían una característica que ponía nerviosos. Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's verde, roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. A los romanos eran exclusivos. No decían, nuestro Dios es mejor que el tuyo. Decían, nuestro Dios es el único real. Todos los demás son falsos. En el año 64 después de Cristo, bajo el emperador Nerón, comenzó la primera persecución sistemática contra los cristianos. Nerón los culpó del gran incendio de Roma y desató una cacería humana que duró años. Los cristianos fueron crucificados,
quemados vivos como antorchas humanas en los jardines imperiales y arrojados a las fieras en el Coliseo. Pero la persecución no era solo cosa de emperadores locos como Nerón. Había razones políticas muy claras. El culto al emperador era obligatorio para todos los ciudadanos del imperio. Era una forma de demostrar lealtad política. Los cristianos se negaban rotundamente a quemar incienso ante la estatua del emperador. Para los romanos, esto no era fanatismo religioso, era traición pura y simple. Era como si hoy un ciudadano se negara a reconocer la autoridad del gobierno. Por eso las ejecuciones de cristianos no eran solo castigos, eran espectáculos públicos diseñados para intimidar a otros posibles rebeldes. Los métodos de ejecución variaban según la región y el gobernador local. En Roma preferían crucificar o arrojar a las fieras. En Asia Menor era común la decapitación. En África del Norte usaban la hoguera, pero en las regiones fronterizas, donde el control romano era más débil, los gobernadores tenían carta blanca para usar cualquier método que consideraran efectivo. Armenia era exactamente una de esas regiones fronterizas. Técnicamente era un reino independiente, pero con fuerte influencia romana. Los reyes armenios necesitaban la aprobación de Roma para mantenerse en el poder, y esto creaba una situación muy delicada para cualquier movimiento religioso nuevo. Cuando los apóstoles comenzaron a dispersarse por el mundo, sabían exactamente a qué se enfrentaban. En Hechos capítulo 14, versículo 22, Pablo y Bernabé les dicen a los nuevos cristianos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta no era teología abstracta, era una advertencia práctica. Seguir a Cristo en el primer siglo significaba arriesgar literalmente la vida. Por eso el martirio se convirtió en la máxima expresión de fe cristiana. No era algo que buscaran, pero tampoco algo que evitaran si llegaba el momento. Bartolomé conocía perfectamente estos riesgos cuando decidió ir a Armenia. Las comunicaciones entre los apóstoles no eran perfectas, pero las noticias de las persecuciones viajaban. Él sabía que Pedro había sido crucificado en Roma, que Jacobo había sido decapitado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa. Aún así, tomó la decisión de llevar el Evangelio a una de las regiones más peligrosas del mundo conocido. Armenia no solo era territorio hostil para el cristianismo, sino que estaba llena de tensiones políticas entre Roma y Persia. Cualquier disturbio religioso podía ser interpretado como agitación política. Los sacerdotes armenios tenían razones muy concretas para odiar el mensaje cristiano. Sus templos generaban enormes ingresos a través de sacrificios, rituales de fertilidad, venta de amuletos y consultas adivinatorias. El cristianismo amenazaba directamente su sustento económico. Además, la religión armenia tradicional estaba íntimamente ligada con la identidad nacional. Los dioses armenios no eran solo objetos de adoración, eran símbolos de la independencia cultural frente a los invasores extranjeros. Cuando Bartolomé predicaba contra estos dioses, muchos lo veían como un agente de destrucción cultural. Esta combinación explosiva de factores religiosos, económicos y políticos creó el ambiente perfecto para lo que vendría después. Bartolomé no solo estaba predicando una nueva fe, estaba desafiando todo un sistema que había funcionado durante siglos. Ahora que entendemos el contexto, vamos a conocer mejor quién era realmente este hombre que Jesús describió como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esta descripción de Cristo no era casual, revelaba algo fundamental del carácter de Bartolomé. En la cultura judía del primer siglo, llamar a alguien verdadero israelita era el cumplido más alto que se podía dar. Israel significa el que lucha con Dios, recordando la experiencia de Jacob en Génesis capítulo 32. Pero Jesús añade algo más específico, en quien no hay engaño. La palabra griega usada aquí es dolos, que significa no solo ausencia de mentira, sino ausencia de cualquier tipo de doblez o manipulación. Bartolomé era un hombre que decía exactamente lo que pensaba, sin filtros políticos ni diplomacia calculada. Esta característica se ve claramente en su primer encuentro con Jesús. Cuando Felipe le habla del Mesías de Nazaret, Bartolomé no trata de ser políticamente correcto.
Dice exactamente lo que piensa. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? En esa época Nazaret tenía mala reputación. Era un pueblo pequeño y despreciado. Jesús no se ofende por esta honestidad brutal, al contrario, la alaba. Prefiere la duda honesta a la fe fingida. Esta interacción nos dice mucho sobre por qué Bartolomé sería tan efectivo como misionero y también por qué enfrentaría tanta oposición. Los evangelios no nos dan muchos detalles sobre Bartolomé durante el ministerio de Jesús. Aparece en las listas de los 12, estuvo presente en momentos clave como la alimentación de los 5.000 y probablemente en la Gran Comisión, pero no tenemos discursos largos ni episodios dramáticos protagonizados por él. Este silencio relativo en los evangelios es típico de varios apóstoles. No todos eran tan vocales como Pedro o tan cercanos como Juan. Algunos eran más observadores, más reflexivos. Bartolomé parece haber sido uno de estos apóstoles que absorbían todo lo que Jesús enseñaba sin necesidad de hacer preguntas constantes. Después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en Hechos capítulo 2, cada uno recibió no solo poder sobrenatural, sino también claridad sobre su misión específica. Pedro se quedó inicialmente para establecer la iglesia en Jerusalén. Pablo recibió el llamado específico a los gentiles. Bartolomé, según las tradiciones más antiguas, sintió el llamado a llevar el evangelio a las regiones más remotas del este. Los escritos de Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador de la Iglesia, mencionan que Bartolomé llegó hasta la India, aunque esta referencia podría incluir las regiones que hoy conocemos como Armenia y el Cáucaso. Lo que sí sabemos con mayor certeza es que Bartolomé desarrolló un ministerio extraordinariamente poderoso donde quiera que iba. Las fuentes históricas hablan de milagros espectaculares, conversiones masivas y confrontaciones directas con los sistemas religiosos establecidos. Su personalidad directa, esa ausencia total de engaño que Jesús había notado, se convirtió en su mayor fortaleza como evangelista. No perdía tiempo con diplomacia religiosa, ni trataba de suavizar el mensaje del Evangelio para hacerlo más palatable. Predicaba la verdad sin adornos. Esta honestidad brutal tenía un efecto devastador sobre las religiones paganas. Bartolomé no atacaba a las personas, pero sí exponía sin piedad la falsedad de sus sistemas de creencias. Señalaba las contradicciones lógicas, la falta de poder real de sus dioses, la corrupción de sus sacerdotes. En una cultura donde la religión y la política estaban completamente entrelazadas, esta honestidad lo convertía automáticamente en un enemigo del establishment. No era solo un predicador extranjero más, era una amenaza directa al orden social establecido. Los primeros cristianos armenios, convertidos bajo el ministerio de Bartolomé, recordaban especialmente su valentía. No predicaba desde la seguridad de comunidades establecidas, sino que iba directamente a los centros de poder pagano, entraba a los templos, confrontaba a los sacerdotes en público, desafiaba abiertamente a los dioses locales a demostrar su poder. Esta estrategia era extremadamente arriesgada, pero también extremadamente efectiva. Cuando las personas veían que los dioses no respondían a los desafíos de Bartolomé, pero sí presenciaban los milagros que él realizaba en el nombre de Jesús, las conversiones eran masivas e inmediatas. El viaje de Bartolomé desde las orillas del mar de Galilea hasta las montañas de Armenia no fue directo ni fácil. Las rutas comerciales del primer siglo eran peligrosas, llenas de bandidos, desiertos hostiles y fronteras militarizadas. Según las tradiciones más confiables, Bartolomé comenzó su ministerio misionero en Arabia. Esta no era la Arabia Saudita que conocemos hoy, sino la región que los romanos llamaban Arabia Petrea, que incluía partes de lo que hoy son Jordania, el sur de Siria y el norte de Arabia Saudita. Arabia era territorio perfecto para un hombre como Bartolomé. Las tribus árabes valoraban la honestidad directa por encima de la diplomacia. En esa cultura, un hombre que no decía exactamente lo que pensaba era considerado cobarde o deshonesto. La personalidad franca de Bartolomé encajaba perfectamente. Los árabes también tenían una tradición de hospitalidad sagrada hacia los extranjeros, especialmente hacia los maestros religiosos.
Esto le dio a Bartolomé la oportunidad de predicar sin la hostilidad inmediata que podría haber enfrentado en territorio directamente controlado por Roma. Durante su tiempo en Arabia, Bartolomé estableció varias comunidades cristianas pequeñas pero sólidas. Estas comunidades se convirtieron después en bases de apoyo para otros misioneros que seguirían sus pasos. La estrategia de Bartolomé era siempre la misma: establecer iglesias autónomas que pudieran sobrevivir sin su presencia física. Desde Arabia, Bartolomé se dirigió hacia el este, hacia Persia. El imperio persa era rival de Roma, lo que creaba tanto oportunidades como peligros. Por un lado, los persas no tenían lealtad hacia los dioses romanos. Por otro lado, tenían su propia religión establecida, el zoroastrismo. El zoroastrismo era una religión monoteísta que adoraba a Ahura Mazda como el dios supremo. Esto facilitaba ciertos aspectos de la predicación cristiana, porque los conceptos de un solo Dios verdadero y la lucha entre el bien y el mal ya existían en la cultura persa. Sin embargo, los sacerdotes zoroastrianos, llamados magos, tenían un poder político enorme en el imperio persa. Eran consejeros de reyes, controlaban la educación, manejaban los tribunales religiosos. Cuando Bartolomé comenzó a predicar que Jesús era el único camino a Dios, estos magos lo vieron como una amenaza directa. Las fuentes históricas sugieren que Bartolomé tuvo cierto éxito en Persia, especialmente entre las clases más bajas que no tenían acceso directo a los rituales zoroastrianos más exclusivos. Pero la presión de los magos eventualmente hizo su posición insostenible. Fue entonces cuando Bartolomé tomó la decisión que cambiaría todo: dirigirse hacia Armenia. Armenia era técnicamente un reino independiente, pero estaba constantemente disputada entre Roma y Persia. Era una región montañosa, difícil de controlar, donde las noticias viajaban lento y las autoridades tenían menos control directo. El viaje a Armenia era peligroso por múltiples razones. Las montañas del Cáucaso estaban llenas de tribus guerreras que atacaban a los viajeros. Los caminos eran treacherous, especialmente en invierno. Además, Armenia estaba en constante tensión militar debido a su posición estratégica. Pero Bartolomé tenía algo que lo impulsaba más allá de las consideraciones de seguridad personal. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús había dicho: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Armenia representaba literalmente lo último de la tierra para un judío del primer siglo. Era el confín del mundo conocido, más allá de las fronteras del Imperio Romano, en territorio bárbaro según la mentalidad de la época. Cuando Bartolomé finalmente llegó a Armenia, probablemente alrededor del año 65 después de Cristo, encontró una cultura completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Los armenios tenían sus propios dioses, sus propias tradiciones, su propio idioma. La religión armenia tradicional era politeísta, con dioses para cada aspecto de la vida: dioses de la guerra, de la fertilidad, de las montañas, de los ríos. Los rituales incluían sacrificios de animales, prostitución sagrada en los templos y prácticas adivinatorias complejas. Los sacerdotes armenios no eran solo líderes religiosos, eran parte integral del sistema político y económico. Controlaban vastas propiedades de tierra, manejaban el comercio de animales para sacrificio y tenían influencia directa sobre las decisiones del rey. En este contexto, la llegada de un predicador extranjero que declaraba que todos sus dioses eran falsos no era solo un desafío religioso, era una declaración de guerra contra todo el establishment armenio. Cuando Bartolomé llegó a Armenia, no vino con un ejército ni con respaldo político. Vino con algo mucho más poderoso: el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Lo que sucedió después cambió para siempre la historia de esa región. Las crónicas armenias más antiguas, algunas escritas siglos después, pero basadas en tradiciones orales muy sólidas, describen la llegada de Bartolomé como un evento que dividió la historia armenia en un antes y un después. Armenia en el primer siglo era una sociedad profundamente supersticiosa. Los templos paganos
no eran solo lugares de adoración, eran centros de poder donde se creía que los dioses literalmente habitaban. Los sacerdotes no eran simplemente líderes religiosos, eran considerados intermediarios directos entre los humanos y las fuerzas sobrenaturales. Bartolomé llegó a esta cultura y comenzó a hacer algo que nadie había hecho antes: desafiar directamente a los dioses en sus propios templos. Según las tradiciones, entraba a los santuarios paganos y declaraba públicamente que los ídolos no tenían poder alguno. En una cultura donde tocar un ídolo sin autorización podía resultar en muerte inmediata, este comportamiento era absolutamente revolucionario. Pero Bartolomé no solo tocaba los ídolos, los confrontaba verbalmente, declaraba que eran obra de manos humanas sin vida ni poder. Lo que hacía esto aún más impactante era que Bartolomé respaldaba sus palabras con demostraciones de poder real. Las fuentes históricas hablan de sanidades milagrosas, liberaciones de personas poseídas por demonios e incluso resurrecciones de muertos. El caso más documentado en las tradiciones armenias es el de la hija del rey Polimio de Armenia. Según estas fuentes, la princesa había estado enferma durante años, con una condición que los médicos reales no podían curar. Los sacerdotes paganos habían intentado todos sus rituales sin éxito. Cuando Bartolomé oró por ella en el nombre de Jesús, la sanidad fue instantánea y completa. Este milagro, presenciado por toda la corte real, causó una conmoción enorme en el reino. No era solo un extranjero realizando trucos, era una demostración clara de que el Dios de Bartolomé tenía poder real. Las conversiones comenzaron de inmediato. Primero fueron los sirvientes del palacio, luego algunos nobles menores, después comerciantes que habían presenciado los milagros. En cuestión de meses, había una comunidad cristiana creciente en el corazón del reino armenio. Pero el evento que realmente desató la furia de los sacerdotes paganos fue lo que pasó en el templo principal de la ciudad de Albanópolis. Bartolomé entró al templo durante una ceremonia importante y desafió públicamente al dios principal, probablemente Anaít, la diosa de la fertilidad y la guerra. Según las crónicas, Bartolomé declaró: «Si tu Dios tiene poder real, que me castigue ahora mismo por profanar su templo. Si no puede hacer nada contra un simple hombre, entonces demuestra que no es más que madera y piedra tallada por manos humanas». El silencio en el templo fue absoluto. Cientos de personas esperaban que los dioses castigaran inmediatamente al blasfemo extranjero, pero no pasó nada. Los ídolos permanecieron mudos e inmóviles. Entonces Bartolomé hizo algo aún más dramático. Oró en el nombre de Jesús, y según las tradiciones, los demonios que habitaban en los ídolos fueron forzados a salir, gritando y causando que las estatuas se agrietaran y cayeran. Este evento público, presenciado por cientos de personas incluyendo sacerdotes y nobles, fue el punto de quiebre. Ya no era posible ignorar o minimizar lo que estaba pasando. El poder de Bartolomé era real, visible, y estaba destruyendo sistemáticamente la credibilidad de todo el sistema religioso armenio. Las conversiones se multiplicaron exponencialmente. Familias enteras abandonaban los templos paganos y se unían a las reuniones cristianas que Bartolomé dirigía. Los sacerdotes paganos veían sus ingresos disminuir drásticamente, sus templos vaciarse, su influencia política desaparecer. En Lucas capítulo 10, versículo 17, Jesús había dicho: «He visto a Satanás caer del cielo como un rayo». En Armenia, esta profecía se estaba cumpliendo literalmente ante los ojos de toda una nación. Los poderes demoníacos que habían controlado esa región durante siglos estaban siendo derrotados públicamente. Pero también se estaba cumpliendo otra profecía de Jesús, la de Juan capítulo 15, versículo 20. «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». El éxito de Bartolomé estaba sellando su destino. El éxito del ministerio de Bartolomé en Armenia no podía continuar sin consecuencias. Los sacerdotes paganos, viendo que su mundo se desmoronaba ante sus ojos, comenzaron a planear la destrucción del apóstol que estaba arruinando sus vidas. La estrategia que desarrollaron fue diabólicamente astuta. No podían atacar a Bartolomé directamente porque tenía demasiado apoyo popular.
Las sanidades milagrosas y las liberaciones de demonios habían ganado la admiración de miles de armenios. Un ataque frontal podría causar una revuelta popular. En lugar de eso, decidieron usar la política. Armenia estaba bajo la constante amenaza de invasión, tanto de Roma como de Persia. Los reyes armenios mantenían su independencia solo mediante un delicado equilibrio diplomático. Cualquier disturbio religioso podía ser interpretado como inestabilidad política que justificaría una intervención extranjera. Los sacerdotes fueron ante el rey Astiages, hermano del rey Polimio, y presentaron su caso de manera muy inteligente. No acusaron a Bartolomé de blasfemia, lo acusaron de sedición. Argumentaron que un extranjero que venía a destruir las tradiciones religiosas armenias era un agente de desestabilización. Este hombre, dijeron al rey, está destruyendo lo que nos hace armenios. Si permitimos que continúe, pronto no tendremos identidad nacional. Los romanos o los persas podrán conquistarnos fácilmente porque ya no tendremos la unidad que nos dan nuestros dioses ancestrales. Este argumento resonó con las preocupaciones legítimas del rey. Armenia había mantenido su independencia precisamente porque tenía una identidad cultural fuerte que diferenciaba a los armenios de sus vecinos. Si esa identidad se perdía, el reino podría desintegrarse. Además, los sacerdotes presentaron evidencia económica. Los templos armenios no eran solo centros religiosos, eran instituciones económicas que empleaban a miles de personas. Sacerdotes, guardias, artesanos, comerciantes, criadores de animales para sacrificio. La destrucción del sistema religioso tradicional amenazaba el sustento de una gran parte de la población. El rey se encontraba en una posición imposible. Por un lado, no podía negar que Bartolomé había realizado milagros genuinos, incluyendo la sanidad de su propia sobrina. Por otro lado, no podía ignorar las preocupaciones legítimas sobre la estabilidad del reino. Los sacerdotes presionaron más. Recordaron al rey que los romanos habían usado las conversiones religiosas como pretexto para intervenir en otros reinos. Si Roma se entera de que hay un movimiento religioso revolucionario en Armenia, pueden decidir que necesitamos protección romana. Y todos sabemos lo que significa la protección romana. Finalmente, los sacerdotes jugaron su carta más fuerte, un ultimátum disfrazado. Majestad, si este extranjero no es detenido, nosotros no podemos garantizar la tranquilidad del reino. Los dioses están enfurecidos, y su ira podría manifestarse de maneras que están fuera de nuestro control. Esta era una amenaza apenas velada. Los sacerdotes tenían suficiente influencia popular como para causar disturbios si querían. Podían convencer a los sectores más conservadores de la población de que las calamidades naturales, las derrotas militares o las enfermedades eran castigos divinos por tolerar la blasfemia de Bartolomé. El rey Astiages tomó la decisión que sellaría el destino de Bartolomé. Ordenó su arresto bajo cargos de sedición y perturbación del orden público. No era oficialmente una persecución religiosa, era una medida de seguridad nacional. La trampa estaba perfectamente diseñada. Si Bartolomé resistía el arresto, confirmaba las acusaciones de sedición. Si se entregaba pacíficamente, quedaba a merced de un sistema judicial controlado por sus enemigos. No había forma de ganar. Cuando los soldados llegaron a arrestar a Bartolomé, él estaba predicando a una multitud de nuevos convertidos. Los presentes se ofrecieron a defenderlo. Algunos incluso empuñaron armas, pero Bartolomé los detuvo. «No resistáis al mal con violencia», les dijo, recordando las enseñanzas de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 39. «El que vive por la espada, a espada morirá. Nuestro reino no es de este mundo». Se entregó voluntariamente a los soldados, pero no antes de pronunciar unas palabras que quedaron grabadas para siempre en la memoria de los cristianos armenios. «Lo que hagan con mi cuerpo no puede tocar mi alma. La verdad que he predicado no morirá conmigo». El juicio de Bartolomé fue una farsa desde el principio. El tribunal estaba compuesto enteramente por sacerdotes paganos y nobles que dependían del sistema religioso tradicional. No había posibilidad de un veredicto justo. Los cargos formales fueron sedición,
blasfemia contra los dioses del reino y perturbación del orden público. La evidencia presentada incluyó testimonios de que Bartolomé había profanado templos, insultado a los dioses armenios y causado la deserción masiva de fieles. Bartolomé no negó ninguno de estos cargos. De hecho, los confirmó públicamente. Sí, he declarado que vuestros dioses son falsos, porque son falsos. Sí, he predicado que solo hay un Dios verdadero, porque es la verdad. Sí, he llamado a la gente a abandonar la idolatría, porque la idolatría es pecado. Esta honestidad brutal, esa ausencia total de engaño que Jesús había notado años antes, sellaba su sentencia de muerte. El tribunal que juzgó a Bartolomé no se conformó con una ejecución rápida. Querían hacer un ejemplo que aterrorizara a cualquier otro misionero cristiano que pensara en venir a Armenia. Necesitaban un castigo tan brutal que la sola memoria de él mantuviera a la población en línea durante generaciones. Después de deliberaciones que duraron varios días, el tribunal anunció su decisión. Bartolomé sería ejecutado mediante desollamiento vivo. El silencio que siguió a este anuncio fue absoluto. Incluso en una época acostumbrada a la violencia, esta sentencia causó horror. El desollamiento vivo, conocido en latín como excoriatio, era considerado el método de ejecución más brutal jamás inventado por la humanidad. Era reservado solo para los crímenes más atroces o para enviar mensajes de terror absoluto. Ni siquiera los romanos, maestros de la crueldad, lo usaban frecuentemente. Para entender la brutalidad de este método, necesitamos conocer cómo funcionaba. La víctima era colgada o atada de manera que quedara completamente inmovilizada pero consciente. Luego, usando cuchillos extremadamente afilados, los verdugos comenzaban a cortar la piel en tiras largas, separándola lentamente del músculo subyacente. El proceso comenzaba usualmente por las extremidades y avanzaba hacia el torso. Los verdugos expertos podían mantener a la víctima viva y consciente durante horas, removiendo la piel centímetro por centímetro. La agonía era indescriptible, porque cada terminación nerviosa quedaba expuesta al aire. Lo que hacía este método particularmente diabólico era que la muerte no llegaba rápidamente. A diferencia de la crucifixión, donde la víctima eventualmente moría por asfixia, o la decapitación que era instantánea, el desollamiento vivo podía durar todo un día. La víctima moría finalmente por shock traumático o pérdida de sangre. Los armenios habían aprendido esta técnica de los asirios, quienes la habían perfeccionado durante siglos de guerra. Los asirios la usaban principalmente contra reyes enemigos o líderes rebeldes, nunca contra criminales comunes. Era un castigo político, diseñado para aterrorizar a poblaciones enteras. En el caso de Bartolomé, había una dimensión adicional de crueldad. Los sacerdotes armenios querían que su ejecución fuera también un ritual religioso. Planearon realizarla en el templo principal, como un sacrificio a los dioses que Bartolomé había insultado. La lógica de los sacerdotes era retorcida pero internamente consistente. Bartolomé había declarado que sus dioses no tenían poder. Si esos dioses eran reales, se vengarían de manera apropiada. El desollamiento vivo sería tanto castigo como vindicación religiosa. Cuando Bartolomé fue informado de su sentencia, su reacción sorprendió incluso a sus verdugos. No suplicó por clemencia, no mostró terror, no trató de negociar, simplemente pidió tiempo para orar, que le fue concedido. Las tradiciones armenias preservan las palabras de esa oración final. Señor Jesús, tú fuiste desollado en la cruz por mis pecados. Si es tu voluntad que yo sea desollado por tu nombre, dame gracia para soportarlo con dignidad. Que mi muerte no sea en vano, sino que sirva para la salvación de esta nación. La noche antes de la ejecución, Bartolomé fue visitado en su celda por varios de los nuevos convertidos armenios que habían logrado sobornar a los guardias. Le suplicaron que escapara con ellos, que tenían un plan para sacarlo de la ciudad. Bartolomé se negó rotundamente. «Si huyo ahora», les dijo, «confirmará todo lo que mis enemigos han dicho sobre mí. Dirán que mi valor era falso, que mi fe era débil, que mi Dios no me pudo proteger,
Mi muerte será más poderosa que mi vida. Esta decisión no era fanatismo religioso, era estrategia misionera profunda. Bartolomé entendía que los mártires cristianos tenían un impacto evangelístico extraordinario. La forma en que un cristiano enfrentaba la muerte podía convertir más personas que años de predicación. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, Pablo había escrito: «Cada día muero». Los apóstoles vivían con la constante conciencia de que su mensaje podía costarles la vida en cualquier momento. Habían contado este costo desde el principio. Jesús mismo había preparado a sus discípulos para esta realidad. En Juan capítulo 16, versículo 2, les advirtió: «Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios». Esta profecía se cumpliría literalmente en el caso de Bartolomé. La ejecución fue programada para el día siguiente al amanecer, en el patio principal del templo de Anaít. Los sacerdotes querían la máxima audiencia posible para su espectáculo de terror. El día de la ejecución de Bartolomé amaneció claro y frío en las montañas armenias. Los sacerdotes habían trabajado toda la noche, preparando el ritual que combinaría la ejecución más brutal conocida con una ceremonia religiosa pagana. El patio del templo de Anaít se llenó de espectadores mucho antes del amanecer. Habían venido personas de toda la región, algunos por curiosidad mórbida, otros para presenciar lo que esperaban fuera la vindicación final de sus dioses tradicionales. Los cristianos armenios también estaban allí, muchos con lágrimas en los ojos, pero decididos a acompañar a su maestro hasta el final. Cuando trajeron a Bartolomé al patio, su apariencia impactó a todos los presentes. A pesar de haber pasado días en una celda húmeda y fría, mantenía una dignidad serena que contrastaba dramáticamente con la brutalidad de lo que estaba por suceder. Los verdugos, especialistas traídos específicamente para esta ejecución, habían preparado meticulosamente sus instrumentos. Cuchillos de diferentes tamaños, todos afilados hasta el punto de poder cortar un cabello. Cuerdas para asegurar a la víctima sin restringir la circulación sanguínea prematuramente. Incluso habían preparado ungüentos para mantener las heridas frescas y prolongar la agonía. Antes de comenzar el procedimiento, el sumo sacerdote armenio se dirigió a la multitud. Explicó que lo que estaban presenciando no era simplemente una ejecución, sino un juicio divino. Los dioses armenios iban a demostrar su poder, castigando al blasfemo extranjero de la manera más terrible posible. «Hoy verán», declaró el sumo sacerdote, «cómo nuestros dioses verdaderos tratan a quienes los insultan». Este hombre declaró que nuestros dioses no tienen poder. Ahora experimentará el poder de su ira. Cuando terminó este discurso, se dirigió directamente a Bartolomé. «Extranjero, aún tienes una oportunidad de salvar tu vida. Reconoce que nuestros dioses son verdaderos, ofréceles sacrificio, y tu muerte será rápida y honrosa». La respuesta de Bartolomé resonó por todo el patio. «He predicado la verdad durante toda mi vida. No voy a mentir en el momento de mi muerte. Jesucristo es el único Señor verdadero, y en Él confío mi espíritu». Los verdugos comenzaron su trabajo horrible. Ataron a Bartolomé a un poste vertical, con los brazos extendidos pero no crucificado. Sus pies tocaban el suelo, manteniendo el peso de su cuerpo y evitando la muerte rápida por asfixia que caracterizan la crucifixión. El primer corte se hizo en el antebrazo izquierdo. El cuchillo, extremadamente afilado, separó la piel del músculo con precisión quirúrgica. El dolor debió ser indescriptible, pero Bartolomé no gritó. En su lugar, comenzó a orar en voz alta. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Fueron sus primeras palabras, repitiendo las palabras de Jesús en la cruz, según Lucas capítulo 23, versículo 34. Los verdugos continuaron su trabajo metódico. Cada corte era calculado para maximizar el dolor mientras preservaba la vida. La piel del brazo izquierdo fue removida en una sola pieza, exponiendo el músculo rojo y sangrante veniz. En lugar de maldiciones o gritos de agonía, de la boca de Bartolomé salían oraciones y declaraciones de fe. Cuando removieron la piel de su brazo derecho, recitó el Salmo 23. «Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La multitud estaba absolutamente silenciosa. Incluso aquellos que habían venido esperando un espectáculo de venganza divina comenzaron a sentirse incómodos. Nunca habían visto a alguien enfrentar tal agonía con tanta serenidad. Los propios verdugos, profesionales acostumbrados a los gritos y súplicas de sus víctimas, se encontraron perturbados por la reacción de Bartolomé. Un hombre normal estaría suplicando por muerte después de los primeros cortes. Bartolomé parecía estar experimentando algo completamente diferente. Cuando comenzaron a remover la piel de su torso, Bartolomé dirigió sus palabras a los cristianos armenios presentes en la multitud. «Hermanos míos, no lloren por mí. Lloren por aquellos que no conocen la salvación de Cristo. Mi sufrimiento temporal me lleva a la gloria eterna». Estas palabras causaron algo inesperado. Varios de los espectadores paganos comenzaron a llorar. Algunos incluso se apartaron de la multitud, incapaces de continuar presenciando el espectáculo. Los sacerdotes armenios se dieron cuenta de que su plan se estaba revirtiendo. En lugar de demostrar el poder de sus dioses, la ejecución se estaba convirtiendo en el testimonio más poderoso que el cristianismo había tenido en Armenia. Desesperados, ordenaron a los verdugos que aceleraran el proceso. Pero incluso mientras removían la piel de sus piernas, Bartolomé continuaba predicando. «Ven, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Te entrego mi vida como tú entregaste la tuya por mí». En los momentos finales, cuando la pérdida de sangre finalmente comenzó a debilitar su voz, Bartolomé pronunció sus últimas palabras. «Armenos, he visto el cielo abierto. Jesús está esperándome. Búsquenlo, y vivirán para siempre». Entonces inclinó su cabeza y entregó su espíritu al Señor. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los verdugos habían dejado de trabajar, impactados por lo que habían presenciado. Nunca, en años de practicar su oficio brutal, habían visto a alguien morir con tal dignidad y tal paz. La muerte de Bartolomé no fue el final de su historia en Armenia, fue apenas el principio. Lo que sucedió después de su ejecución demostró que los sacerdotes paganos habían cometido el error más grande de sus vidas. El silencio que siguió a la muerte del apóstol fue roto por algo inesperado: llanto. Pero no era llanto de satisfacción o victoria, era llanto de dolor y arrepentimiento. Muchos de los espectadores que habían venido a presenciar la vindicación de sus dioses se fueron convencidos de que habían asesinado a un hombre santo. Los primeros en reaccionar fueron los propios verdugos. Estos hombres, profesionales endurecidos, que habían ejecutado a cientos de personas, declararon públicamente que nunca habían visto morir a alguien de esa manera. Su testimonio se extendió rápidamente por toda la región. «Ese hombre no murió como un criminal», dijeron, «murió como un dios». Esta declaración era tremendamente significativa, viniendo de profesionales de la ejecución. En esa cultura, se creía que la forma en que alguien enfrentaba la muerte revelaba su verdadero carácter. Los culpables morían con terror y desesperación. Los inocentes morían con dignidad. Pero Bartolomé había muerto con algo más que dignidad. Había muerto con una paz sobrenatural que desafiaba toda explicación humana. Su comportamiento durante la tortura más brutal conocida por la humanidad había sido literalmente imposible, según toda experiencia previa. Los cristianos armenios, que habían presenciado el martirio de su maestro, comenzaron inmediatamente a preservar cada detalle de lo que habían visto. Sus testimonios se extendieron no solo por Armenia, sino por todas las comunidades cristianas del Medio Oriente. En las semanas siguientes a la ejecución, comenzaron a reportarse eventos extraños en toda Armenia. Las personas que habían estado presentes en el martirio comenzaron a tener sueños vívidos donde veían a Bartolomé vivo y glorificado. Algunos reportaron visiones de luz intensa en los lugares donde él había predicado. Pero lo más significativo fue que las conversiones al cristianismo se multiplicaron exponencialmente. Familias enteras que nunca habían mostrado interés en el mensaje de Bartolomé comenzaron a buscar a los cristianos armenios para aprender más sobre la fe que había dado a un hombre tal fortaleza. Los sacerdotes paganos se dieron cuenta rápidamente de que su estrategia había fallado de manera espectacular. En lugar de intimidar a la población,
La muerte de Bartolomé había demostrado que el cristianismo tenía un poder que sus religiones tradicionales no podían igualar. Trataron de controlar el daño prohibiendo cualquier mención del martirio, pero era demasiado tarde. La historia se había grabado en la memoria colectiva del pueblo armenio de una manera que ninguna censura podía borrar. Algo aún más significativo comenzó a suceder. Los templos paganos comenzaron a vaciarse no por la fuerza o la propaganda, sino por la convicción personal. Las personas que habían presenciado el poder de Bartolomé durante su ministerio y luego su fortaleza sobrenatural durante su muerte, llegaron a la conclusión de que tenía que estar sirviendo al Dios verdadero. Los ingresos de los templos cayeron dramáticamente. Los sacrificios de animales disminuyeron, las consultas adivinatorias casi cesaron, las ventas de amuletos se desplomaron. Todo el sistema económico que sostenía la religión tradicional armenia comenzó a colapsar. En menos de un año después del martirio de Bartolomé, Armenia tenía la comunidad cristiana de más rápido crecimiento en todo el mundo conocido. Lo que había comenzado como un pequeño grupo de convertidos se había transformado en un movimiento que abarcaba todas las clases sociales. Los historiadores armenios registran que aproximadamente 20 años después de la muerte de Bartolomé, alrededor del año 85 después de Cristo, casi la mitad de la población armenia se había convertido al cristianismo. Esto era extraordinario para una región que no había tenido contacto previo con el judaísmo o el cristianismo. Pero el impacto más duradero de Bartolomé no fue el número de convertidos, sino la calidad de la fe que estableció. Los cristianos armenios se caracterizaron desde el principio por una devoción extraordinaria y una voluntad de sufrir por su fe que impresionaba incluso a otros cristianos. En el año 301 después de Cristo, Armenia se convirtió en el primer país del mundo en adoptar oficialmente el cristianismo como religión nacional. Este evento histórico se debió directamente al legado de Bartolomé y los mártires que siguieron su ejemplo. La tradición armenia preservó cuidadosamente el recuerdo de Bartolomé. Su historia se convirtió en el fundamento de la identidad cristiana armenia. Hasta el día de hoy, la Iglesia Apostólica Armenia venera a Bartolomé como su fundador y el primer mártir armenio. El lugar donde fue ejecutado se convirtió en un sitio de peregrinación. Se construyó una iglesia sobre el antiguo templo de Anahit, simbolizando la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Esta iglesia se mantuvo durante siglos como un centro de adoración cristiana. La historia de Bartolomé también tuvo impacto más allá de Armenia. Su ejemplo inspiró a otros misioneros a llevar el evangelio a regiones igualmente peligrosas. Su testimonio se citó durante siglos como evidencia del poder transformador del cristianismo. En las cartas de los primeros padres de la Iglesia encontramos múltiples referencias al mártir armenio, cuya muerte había demostrado que ninguna tortura podía quebrantar el espíritu de un verdadero seguidor de Cristo. Pero quizás el legado más importante de Bartolomé fue demostrar que la verdad es más poderosa que la violencia. Los sacerdotes armenios habían creído que la brutalidad extrema podría destruir el cristianismo en su región. En su lugar, descubrieron que el martirio de un hombre de fe puede ser más persuasivo que 1000 sermones. En Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús había dicho: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La vida de Bartolomé fue la demostración perfecta de esta verdad espiritual. Su muerte no fue el final de su ministerio, fue su culminación. En sus últimos momentos de agonía indescriptible, predicó el sermón más poderoso de su vida. Sin palabras teológicas complicadas, sin argumentos filosóficos sofisticados, simplemente demostró que Cristo puede dar a sus seguidores una fortaleza que trasciende toda comprensión humana. Hoy, más de 2000 años después, la historia de Bartolomé sigue impactando vidas. Su ejemplo nos recuerda que la fe verdadera no se mide por la comodidad de nuestras circunstancias, sino por nuestra disposición a mantenernos fieles a la verdad sin importar el costo. El apóstol que Jesús describió como un hombre sin engaño, demostró que la honestidad total, incluso ante la muerte más brutal,
puede cambiar el curso de la historia. Su legado perdura como testimonio eterno del poder transformador del Evangelio de Jesucristo.